¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal estás, Vicente? Muy bien. Te puedo llamar Juan de, ¿no? Porque veo que Por firman su- los correos como Juan de. Desde pequeño me llaman Juan de, así que todo el mundo. Solamente cuando iban las cosas mal era Juan de Dios, así que Juan de. Vale, pues entonces te voy a llamar Juan de todo el rato. Sí. Asesor de Eso Andrómeda, espero, eso espero. asesor de Andrómeda, Value Capital, junto con Flavio Muñoz, lanzasteis bueno, asesoráis el lanzamiento de este fondo de inversión, que no está yendo nada mal, ¿no? Desde su lanzamiento. Cuéntanos ahí, vamos, yo Pues, voy a, pues voy a contarte las cifras. Yo tengo aquí abierta la ficha del fondo en Finec sí, y aquí pone a 3 años anualizado 18,65. sí. A 12 meses 31,62%. O sea, no está mal, ¿no? Desde que habéis iniciado la andadura. Pues yo creo que es bueno, la verdad. O sea, 3 años, como dices, casi un 19-20%. A 5 años creo que estaba en torno al 15%, nosotros poníamos la carta, y el año pasado hicimos un 36 y pico por ciento de rentabilidad. Estoy así hablando números grandes, que al final sienta un poco las bases o da un poco de estabilidad a la gente que se piensa, dice, joder, estos chicos que están aquí en el fondo, que además se nos ve jovencillos, dice, lo mismo estos están aquí para dar el pelotazo, y nada que ver. O sea, al final nosotros lo que intentamos es pues aportar unos retornos dentro de un sector que está poco trabajado aquí en España, y que además contamos con unas bases que vienen de otros lados, ¿no? Porque yo antes, pues como decía, hacía consumo, moda, retail. Flavio tocó más media, pero también estaba en lo que llamas integradores de sistemas y demás, Accenture y demás. Entonces, ha habido una evolución, si bien es cierto, pero bueno, pues sí, una trayectoria bastante buena. Hace poco también hemos reforzado el equipo con Antonio de la Fuente, que tiene una experiencia magnífica en la parte de evaluación de sistemas y de proyectos de transformación digital y operativas. Entonces, pues va bien y tiene unos fundamentos y unas bases sólidas, que es lo interesante. Sí, yo, fíjate, os propusimos esta entrevista lo primero porque de vez en cuando decimos a la gente, oye, ¿a quién nos gustaría que entrevistamos? Nos propusieron a vosotros, ¿vale? O sea que eso es una petición de los oyentes. Y segundo, efectivamente, bueno, pues para que nos contéis un poco esa buena rentabilidad que estáis diciendo. Oye, pero antes de entrar en materia, siendo un fondo que la mayor parte de la cartera está en tecnología, es en lo que sois especialistas, Sí. eh, joder, ¿cómo estáis viendo esta movida de GameStop? Porque hemos estado hablando antes en el podcast, los que estáis viendo el vídeo, en el podcast Finec Talks hemos estado comentando el equipo antes. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Qué os parece esta pugna foreros hedge funds? Pues me parece muy interesante, y además que está en relación con lo que comentas de iVoox. O sea, fíjate que este podcast precisamente ha surgido de peticiones de un foro, que es un canal de distribución de donde vosotros colgáis vuestro material, ¿no? Y esa sensibilidad que habéis conseguido vosotros a través de ahí os ha dado pie a que nos llaméis, os poséis en contacto con nosotros y nos deis esta oportunidad, que os agradecemos de estar aquí. Entonces, fíjate cómo o sea, va calando este tipo de peticiones que agrupan a la sociedad de forma pues sencilla, porque al final yo también tengo cuenta de red y he estado pendiente de todas estas cosas. Con respecto a lo que dice del tema de GameStop, pues bueno, por un lado, o sea, hay dos ideas que tengo que no sé tú qué opinas, pero para mí uno es pues que es interesante, por esto que comento precisamente de iVoox, ¿no? De cómo pues, o sea, qué capacidad te da Internet para llegar a gente y agruparla en temas de los más variados, ¿vale? Y Total. entonces te da esa capacidad de acceso a nichos que hasta hace relativamente poco era imposible, porque los medios de comunicación pues estaban bastante limitados. Entonces es un cambio bestial en todo el panorama que se puede extrapolar a otro tipo de historias, ¿no? Y luego, por otro lado, es un cierto ambiente especulativo, porque yo me quito, más que Juan de pues, persona que estamos hablando tomando una cerveza, yo desde el punto de vista de inversor siempre tengo que estar pendiente de, pues oye, ¿cuáles son los fundamentales? Que esto es como muy manido, ¿no? Siempre te lo dice los fundamentales, que es, oye, ¿cuánto realmente esto te va a hacer en estos años venideros y qué probabilidad crees tú que pase eso? Realmente resumido de forma sencilla. Y eso es lo que, si tú echas un ojo a cómo está esa empresa en concreto, que bueno, yo en profundidad tampoco es que la haya trabajado mucho, pero bueno, sí que tengo cierta idea. Entonces dices, vale, esto realmente
por el tema de David contra Goliat, que he estado leyendo yo artículos sobre esto, ¿no? De cómo vamos a tumbar desde un foro a los hedge funds, ¿no? Que siempre están denostados, sobre todo en estos últimos años, de cara al público, ¿no? O al cliente Sí, retail. esa batalla, ¿no? Una batalla, ha sido realmente una batalla. No hay detrás ningún tipo de fundamental que soporte ese empuje, sino más que nada podríamos hablarlo de una forma poética como que le han dado de su propia medicina, porque muchos de estos hedge funds, más que apostar o invertir o ver la viabilidad de un negocio a largo plazo y unirse al equipo, lo que intentan directamente es tumbarlo. Ojo, es lícito, porque el mercado, si tú ves que una empresa no está bien valorada y tal, lo que pasa es que hay cierto, o sea, se apalancaban, por así decirlo, en publicar su research y pues en Twitter y demás, y justo eso ha sido lo que en cierto modo les ha tumbado, ¿no? Bueno, pero ese es el riesgo que asumes, ¿no? Cuando te pones bajista, asumes el Exactamente. riesgo de que en este caso han sido un grupo de foreros, pero pueda ser una Exactamente. empresa de la competencia con la compañía que está pasando bajista la que provoque este short squeeze que hemos visto tan Exactamente. salvaje. Luego entran derivadas de que, bueno, que si parece que el regulador va a intervenir. Luego Robinhood creo que era una de las plataformas que estaban usando desde Reddit, desde Wall Street Bets, para... tú lo has tratado seguramente antes más, y si no, si me equivoco en algún punto, corrígeme, porque esto es información que he estado viendo estos días. O sea que además de la presentación de resultados que tenemos, o sea que estamos hasta arriba, como te podrás imaginar. Pero sí, o sea, ayer creo que solamente la gente que estaba en Robinhood solo les permitían desde la plataforma cerrar posiciones, no sé qué. O sea, ha habido... Sí, se ha empezado a limitar, sí, se ha empezado a limitar. Se ha empezado la libertad. Otros brokers también, sí. Exactamente. Entonces, hay cosas que han mosqueado. Creo que ahora en el pre-market estaba arriba otra vez GameStop, que me lo estaba mirando por ver un poco qué hacía, simplemente por curiosidad. Y luego, además, que esto te aporta gran sensibilidad cuando te empiezan a llamar amigos para preguntarte si estás dentro de GameStop, pues dices, madre mía, esto es la patata caliente. Pero bueno, por eso, dos ideas. Lo que es interesante y a la vez especulativo. Además, en un mercado que no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de leer la carta, pero nosotros la verdad es que somos conscientes de cuáles son las valoraciones, de dónde nos movemos y si bien es cierto que seguimos encontrando oportunidades de inversión, es decir, la cartera que hay ahora no es la misma que estaba hace un año en términos de peso mayoritariamente, porque exposiciones tampoco es que abramos muchas, intentamos ser largoplacistas y bueno, ver que las cosas tienen sentido en un periodo de tiempo amplio para nosotros estar también tranquilos, no estar haciendo trading ni nada de esto. Claro. Oye, ese retorno que hemos visto antes, al final, para quien no os conoce, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las claves un poco de conseguir esas cifras? Pues hay varias claves que además, depende a quién le preguntes, pues te dirá que son más o menos importantes según aquí cada uno cuenta su historia. La nuestra es que somos un equipo pequeño. Pues si ves la evolución, pues Flavio, después éramos 2 y ahora somos 3 recientemente. Eso te aporta una flexibilidad a la hora de tomar la decisión y tener, como dicen, las manos en la masa y tener una sensibilidad y una granularidad y una visibilidad que yo creo que en otros sitios más grandes se pierde. Y lo decimos con uso de razón, es decir, porque sabemos qué pasa en otros sitios, ¿no? Tanto desde el punto de vista del buy side como desde el punto de vista del sell side. Entonces, esto te aporta, primero, pues eso, como comentaba, ¿no? Una flexibilidad que otros sitios no tienen, y luego también una sensibilidad que se nota, porque al final tú eres el que está trabajando las compañías, tú eres el que está pendiente de eso y estás ahí encima, o sea, no queda otra. Por otro lado, además, tenemos todo nuestro dinero invertido aquí, entonces eso también a la persona que nos esté viendo le tiene que dar cierta tranquilidad de que no estamos a otras historias, no estamos invirtiendo en startups, todo estamos centrados en Andrómeda, porque es primero lo que nos da de comer y es un proyecto que yo creo que es bonito, apasionante y que tiene futuro. Es lo que tiene más sentido. Y saliéndome ya un poco más de esto, pues también el trabajo que tenemos de haber seguido estas compañías en las que estamos invertidos durante mucho tiempo y el tocarlo, el probarlo, el ir a
a conferencias, el meterte en foros, en entender el porqué de las cosas. Que antes hablábamos, antes de empezar a grabar, te decía, muchas veces nos llega gente diciendo, bueno, pero es que tenéis a lo mejor información privilegiada o habéis hecho no sé qué, o es que tal, y esto, o sea, nada más lejos de la realidad. Al final, y yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Que dice, oye, es que a lo mejor me gustaría invertir, pero tal y cual. Y al final es un tema de tiempo, dedicarle horas. Sí que es verdad que tienes que tener unas estructuras de trabajo y unos modelos que a lo mejor en determinados sectores son distintos a consumo que yo, por ejemplo, he hecho antes, o moda, retail, pero hay cosas que están ahí, ¿no? Que se mantienen y que son transversales, esté en la industria que esté. Oye, te lo hemos comentado que este podcast, este episodio del podcast va de tema de teletrabajo, ¿no? Que es una de las cosas que nos ha cambiado. Vamos, yo hoy milagrosamente estoy en la oficina, pero normalmente estoy en casa últimamente, y vosotros estáis ahí en un work center, me parece, o en un WeWork, me parece. Sí, estamos en un coworking, todos, me he venido aquí a una sala sin mascarillas, pero está todo un poco vacío, como podrás observar. Sí. Como la tele ahí de madrugada cuando se ve Sí, exacto. Oye, ¿cómo habéis tenido en cuenta esto a la hora de invertir, ¿no? Porque es verdad que dentro del sector tecnológico, lógicamente, hay muchas compañías con modelos de negocio muy relacionados con este aumento del teletrabajo. Muchos han brillado mucho este último año y otros que no tanto. ¿Cómo lo veis? Pues bueno, o sea, lo primero que quiero decir que es interesante es que nosotros estamos invertidos en muchas de las compañías que tienen relación con esto del trabajo desde casa, el work from home, ¿no? Que sale mucho por ahí. Y estábamos invertidos antes de que viniera el COVID. Esto no es que nosotros tuviéramos en mente que lo del COVID iba a pasar, porque eso no tiene ningún sentido. Es decir, esto vino por lo que fue y está aquí y bueno, pues trabajamos con ello. Sí que es verdad que tuvo un impacto positivo porque se han acelerado tendencias que venían ya de lejos. Es decir, creo que salió un estudio como como en verano, no sé si era de Gartner o alguna empresa estas de research que hacen así estudios que a veces están bien, otras veces no tanto, pero bueno, y comentaban cómo se había acelerado en 20 años la transformación digital de muchas empresas que hasta ahora todas eran un poco, por así decirlo, bluff, en el sentido de, oye, los retornos que yo estoy haciendo, y lo hablabas con mucha gente, los retornos que yo estoy haciendo en temas de innovación digital y transformación digital, pues oye, no me están aportando mucho valor, ¿no? Y de repente es que se ha convertido en una necesidad. Necesidad que además, como comentábamos antes, esto te ha permitido, por ejemplo, a ti, Vicente, contactar con nosotros de forma ágil y con otras personas y tener disponibilidad y ir encasillando entrevista tras entrevista y hacer cosas interesantes y una flexibilidad que, bueno, antes pues a lo mejor no podías, ¿no? Una maravilla, sí. Claro, entonces, además yo me he sacado las que estábamos lo he segmentado porque muchas veces la parte de trabajo desde casa, de work from home, se ve como, bueno, simplemente herramientas de colaboración para grupos que son importantes, pero tiene otras derivadas. Claro. Las más obvias, que esto se ha visto ampliamente, ¿no? Ha sido, por ejemplo, Smartsheet y Slack, que nosotros estamos invertidos ya desde antes. Pues eso pegó una revalorización importante simplemente por un tema de necesidad. Colaboración, esto te estoy hablando desde el punto de vista de trabajo de grupo, es decir, yo tengo un flujo de trabajo de personas, quiero que X, Z y personas sean responsables de esto y yo que soy el jefe de ese proyecto, pues sé cómo están evolucionando y además me dan un reporting. Que esto hasta hace poco lo llevabas en tu oficina con un Excel. Claro. Eso muchas es lo que veces. yo digo. Es la oficina, o sea, al final, no tener la oficina física, tienes que tener la oficina virtual. Y exactamente. Nosotros utilizamos Slack. Nosotros también. Claro, al final, que algunas ya las utilizamos más o menos, pero las hemos contratado en los últimos meses, o sea, eso es así. Sí, y esta entrevista, por ejemplo, la estamos haciendo desde Zoom. Eso es. Que, bueno, pues en su momento, que nosotros también estábamos, pues, de cierta moda, pues, invertidos y tal, lo que vimos no era esto precisamente, sino que, oye, esta herramienta funciona mejor que el estándar de mercado, que era Skype, y muchísimo mejor. Si bien es cierto que luego entra en funcionamiento, entran a jugar otras derivadas como, pues, que Satya Nadella vio de Microsoft, vio cómo estaba evolucionando esto, vio que el ser el integrador de una serie de aplicaciones tiene un determinado valor muy importante y se puso las pilas con Teams. Nosotros, de hecho, creo que el año pasado hicimos a principio de año cuando todavía nos podíamos reunir, una presentación en torno a Slack,
pues la tesis de inversión y demás, donde además reconocíamos que, oye, que Teams pues tiene una ventaja, o sea, Slack tenía una ventaja competitiva, pero que Teams se había puesto las pilas, ¿no? Que era un poco la idea, pero había dos principales. Luego tienes otras especializadas, Discord, en gaming y demás, que también tienen ese tipo de funcionalidad, ¿no? Al final lo que ves es una especie de necesidad y un adelanto de tendencias que venían ya desde atrás, porque Slack tenía bastante pues tirón en la parte de CRM, en la parte de venta, del canal de venta, en la parte también de codificación y demás de código, de plataforma o en la parte tecnológica, que ha sido un poco lo que le ha aportado viralidad, ¿no? Juan, Entonces, pero, perdona, sí, ¿no? Yo te iba a decir, o sea, pero muchas de estas compañías han tenido un rally bestial. Estoy pensando en Zoom, ¿no? Que no sé si la tendencia, ya nos hemos pasado 3 pueblos con la tendencia. O sea, claro, parece que vayamos a estar ya toda la vida confinados y no sé si es el tema tampoco. claro, O no, o no. no, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, las mismas preocupaciones que tienes tú o que son las que tengo yo, es decir, nosotros también estamos internamente, bueno, preocupados en cierto modo por las valoraciones en general del mercado, pero esto también hay que entenderlo en el contexto de la Reserva Federal, las inyecciones de liquidez que ha dado para que no nos vayamos a pique, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo en contexto. Nosotros en la carta también comentábamos cómo veíamos la situación en torno, oye, pues en un mercado normal, pues nosotros si cuando un 1 es muy barato y un 5 es extremadamente caro, pues esto estaría en torno a un 4, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces estamos en un rango elevado donde nosotros como inversores, que nuestro objetivo es conseguir rentabilidades, pues es difícil capearlo, es decir, es complicado encontrar oportunidades, sin embargo, pues nosotros la estamos, o sea, hay oportunidades. Lo único es que cuando la gente está centrada en una parte del mercado, nosotros a lo mejor estamos mirando en otro lado, también relacionado, pero que a lo mejor no está puesto en tanto valor, ¿no? Y luego con respecto a Azul, pues hombre, sí que es verdad, ya que me has hecho esta pregunta concreta, que las valoraciones son pues estratosféricas, ha bajado un poco desde diciembre, creo que fue que tocó máximos, un poco por el miedo oye, pues que yo también lo comparto, es decir, más que miedo, es como sentido común. Es decir, yo creo que en un momento dado en el que las vacunas pues, sean disponibles y que volvamos a una situación relativamente normal, pues el mundo volverá como estábamos antes. Si bien es cierto que hay tecnologías que sí muestran o han demostrado que hacen más eficiente tu forma de colaborar pues en la oficina o que te permiten tener cierta flexibilidad. Es decir, no te estoy diciendo que todos los días vayamos a trabajar desde Honolulu, pero que algún día puedas hacerlo puntualmente o dependiendo de cómo sea tu trabajo, si es un trabajo de software o tal, pues sí que a lo mejor tengamos algo más de flexibilidad. Eso es lo que a mí me parece que tiene sentido común. Y ahí entra en juego lo que nosotros veíamos antes y te explicaba, que es, si bien es cierto que a lo mejor las valoraciones no están, digamos, están un poco alejadas, digamos, de lo que es el fundamental, llegará un momento en el que esas valoraciones pues ya sigan su curso y tengan unas proyecciones de crecimiento pues previas a las de 2019, donde pues Zoom es una herramienta magnífica, Teams también que tiene integrado vídeo pues también, y ya entras más en un tema de competencia, no un tema macro externo, y de cómo juegan esas dinámicas competitivas, que es a lo que nosotros pues también nos dedicamos siempre. Que sí, y con respecto a esto, que también me gusta, porque muchas veces la gente solamente se queda en esto de herramientas de colaboración dentro de la oficina, pero es que luego esto tiene cantidad de derivadas, como por ejemplo la parte de e-commerce, o sea, empresas que hasta hace poco no tenían necesidad, porque no había necesidad de poner un e-commerce y que se estaban planteando, oye, pues me voy con Shopify, que me cuesta $30, 30 euros al mes y que es una especie de puzzle donde yo monto mi e-commerce y yo además que tengo experiencia tanto en montar de Shopify como de Magento y demás, te puedo decir que hay una gran diferencia. Entonces, tienes distintas derivadas por un lado, tanto desde el punto de vista de colaboración de equipos, como desde el punto de vista de e-commerce, como desde el punto de vista de media, como desde el punto de vista de pasarelas de pago, como Adyen, que la tenemos en cartera, la tenemos desde antes. Y otro súper importante también el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, de que tu empleado, vale, está trabajando desde casa, pero claro, ya mi círculo de donde yo tenía antes, que era la empresa, donde yo pongo mi firewall y tengo mi caja donde estoy tranquilo, pues estoy seguro y todo lo que entra viene por aquí, eso ya se ha roto, ¿no? Tienes que derivar a otro tipo de cosas y una empresa de estas que se ha visto muy beneficiada ha sido, por ejemplo, Okta, dentro del segmento de seguridad, con el cambio de pasar de firewall a lo que es mi identidad y con mi huella dactilar conectarme a una serie de determinadas cosas, ¿no? Fíjate, nos has hablado ya de algunas de las principales posiciones que tienes en cartera de paso, ¿no? Shopify, Microsoft, con el tema de Teams, Okta. Tenéis también entre las principales, te quería preguntar por esto, American Tower, Sí. Que con el tema este de Telefónica, ¿cómo lo habéis visto?
Pues a ver, la adquisición Porque yo la veo como... el mercado se dice que ha pagado demasiado o que a Telefónica le ha venido muy bien porque ha pagado mucho. ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso? A ver, siempre se piensa que se ha pagado demasiado por las cosas, pero luego si resultan, la gente borra esas noticias enseguida o la quita de Bueno, la mente. me acuerdo yo, mira, hablando además La contigo, memoria es muy selectiva, ¿eh? Es que hay que tener cuidado con estas cosas. joder, perdón por el taco, me acuerdo yo de cuando Google compró YouTube, que me parece que fueron 1.000 y pico millones de dólares, nos pareció una barbaridad. Fíjate el chollo que ha sido Claro, o para sea, muchas Google. veces o sea, es como hay que tener un poco la mente abierta y verlo un poco más a largo plazo. Mm, O sea, si lo miras por múltiplos, sí es cierto que se ha pagado un premio significativo. mm, Pero por otro lado, tienes un cambio que viene de la mano del 5G y de la necesidad, casi diría, casi es obligatorio el densificar desde el punto de vista de torretas, desde el punto de vista de small cells, aunque ahí hay debate, mm. todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, yo lo veo como positivo. Ya veremos a largo plazo si esto juega mal o regular o tal. Luego por ahí tienes a Cellnex. En Europa ahora mismo hay bastante movimiento en este sector y es bastante interesante, la verdad. Nosotros también hemos visto valor. El movimiento pues se viene a un mercado desarrollado. Es verdad que American Tower también tiene algo por India, que es un país, pues tiene distintas dinámicas y demás. Y a nosotros nos parece interesante por esto que te comento, o sea, el tema de la densificación, el tema del 5G, que muchas veces suena como, bueno, ya me están vendiendo la moto otra vez del 5G, pero hay que entender qué se necesita y al final es explicado de forma sencilla distintas capas de espectro y cómo optimizas según tus necesidades esa disponibilidad. Hablando en cristiano para que nos entendamos, que en vez de tener lo que sea de megabytes o gigas de disponibilidad, pues tengas muchísimo más, ¿no? Y Claro. eso te permite o te abre el abanico a una serie de posibilidades. ¿Qué pasa aquí? Que hay que tener también cuidado. Oye, hay que tomarse esto como, pues hay que medir los tiempos, porque realmente las cosas, estamos hablando de infraestructura que viene por detrás, que es la infraestructura de telecomunicaciones. Claro. En Estados Unidos ahora están con las subastas que se van a publicar dentro de poco, creo, las subastas de espectro. Entonces, todavía se está formando, digamos, todavía se está cogiendo las piezas para conformarlo, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad es que nosotros, pues, como sabíamos en la publicación y comentábamos, nosotros vemos que hay una oportunidad ahí. El tema del múltiplo, pues siempre a corto plazo se ve que todo es caro, pero luego a largo, pues se demuestra lo contrario, ¿no? Te voy a hacer un par de preguntas más que tengo por aquí apuntadas Sí. Y te pido que me las respondas con brevedad para ir cerrando ya, si te parece, Sí, ¿vale? sí. La primera, Sí. mira, bueno, te voy a hacer una que de hecho no me había apuntado, que es, fíjate, yo antes estábamos hablando de Slack, por ejemplo, ¿no? Y vosotros en cartera tenéis Salesforce también. Yo Sí. siempre digo que si la primera vez que empecé a utilizar en una empresa Salesforce hubiera comprado acciones sería multimillonario, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué, qué, qué tecnologías, qué herramientas, si las tenéis, si cotizan están en cartera mejor, están ahí que están despuntando o que están empezando a utilizarse mucho o que están empezando a coger tracción que no conocemos o que el mercado todavía no valora? Si es que hay alguna. Es una pregunta complicada, porque ten en cuenta de dónde vienen todas estas empresas, que han pasado muchas rondas normalmente de financiación en la parte privada, en la parte de Venture Capital y además en Estados Unidos, donde cuando salía Facebook salía con 1, 2, 3, 4 rondas de financiación importantes, eso sí, pero ahora estamos saliendo, o sea, viendo empresas que llevan 11 años en el sector, como por ejemplo Palantir, ¿no? O más, incluso 20 y tantos años, creo que fue fundada en el 2003, ¿no? Y que están saliendo a bolsa ahora como unicornios. Es decir, ojo, porque todas estas tecnologías que se hacen consumibles a través de empresas y que se ponen, luego otro tema es el open source, historias que esos son otros derroteros, ¿no? Pero vienen ya muy trabajadas. Entonces, señalarte una tecnología concreta que diga, pues esto va a ser el futuro, no me atrevería. O sea, no me atrevería primero porque ya vienen muy trabajadas, entonces no te estaría dando información que no supieras ya probablemente, sobre todo porque estamos viendo lo que te comentaba, en ronda H salir a bolsas a cotizar, y luego por otro lado, que luego esto es, no hay que olvidarlo, un sector muy dinámico donde hay que estar encima y lo que un día parece que va a funcionar, luego no. Normalmente lo que sale a bolsa ya está bastante trillado, entonces tendrías que hablar con un Venture Capital sobre este respecto. Alguna idea tengo, pero me la guardo para la siguiente.
Yo la verdad es que con la que estoy encantado últimamente y tal es con Notion, pero no sé si cotiza ni de quién es ni nada, la verdad, no me la he mirado. Hombre, Notion está muy bien, la verdad. Nosotros aquí internamente utilizamos Evernote, por ejemplo, pero Notion sí que va muy bien. Incluso se utiliza no solo para la hora... Ya, como te digo, es que fíjate que está por el tema más privado. Claro, sí, Notion, sí, si está no muy me bien. equivoco, es privada. No sé en qué ronda de financiación está, Mm, pero bueno, o sea, tiene un caso de uso bastante interesante como mm, sustitutivo de lo que sería el blog de notas, por un lado, pero luego también para agrupar. Yo conozco gente que tiene blogs en Substack y los publica y No, publica no, las entradas es una maravilla. ahí. O sea, te aporta mucha flexibilidad, incluso Mm, para código, mm, para cuando tienes que codificar algo lo que sea, pues, mm, o sea, bueno, pues como ves, es más por la parte, la innovación y demás, viene por la parte de Venture Capital, mm, cruza el chance, como dicen, chasing the chance, ¿no? mm, Cruza el barranco este que tienes que pasar para hacerte masivo mm, y sale a bolsa, ¿no? mm. Pocas compañías han salido con ronda de financiación bajas Ya, últimamente, entre otras cosas porque hay una gran concentración de claro, sí, capital ahí. claro, lo iremos viendo. Oye, y la última, en cartera, vosotros tenéis sobre todo compañías americanas. Sí. ¿Por qué no tenéis más asiáticas que ahí la innovación también está disparándose? O en Europa, ¿por qué no? Es una pregunta así un poco abierta, pero si me la No, puedes no, pero concretar. está muy bien y esto hablamos mucho internamente, porque además me parece un tema súper interesante. Yo creo que hay varios puntos. Uno de ellos es, primero, hay una diferencia cultural tremenda. O sea, nosotros siempre, y lo hemos visto sobre todo con las tensiones de estos últimos años entre Trump y Xi Jinping y bueno, pues el partido, ¿no? Mm, Luego, por otro lado, desde el punto de vista bueno, cultural es en términos de política, en términos de cultura, en términos de idioma. Si bien, hombre, me podrán decir, oye, pero es que publican en inglés, sí, pero yo tengo más sensibilidad haciendo checks con canal en Estados Unidos, hablando en inglés, e incluso aquí en Europa hablando en español o en inglés, que yéndome a China, empresas chinas donde yo no hablo idioma y me va a costar un poco más. Además, es que en Europa y en Estados Unidos tenemos, o sea, pues yo lo diría como la parte más asiática, donde ellos tienen ventaja competitiva, entre otras cosas, por cercanía y demás, y luego pues nuestro mundo que es de cierto modo distinto, ¿no? mm, Entonces es más por un tema, no porque no haya empresas buenas ahí, que las hay, mm, sino por un tema de que, bueno, pues o sea, si ya tenemos trabajo con lo que tenemos, imagínate irte para allá. No, esto mm, no quita para que alguna vez estemos ahí en alguna, ¿eh? mm. Círculo de competencia, ¿no? Que diría aquel. Sí, Círculo. oye, que hay que estar con la mente abierta y que eso es una de las historias que no puedes, me hace mucha gracia lo del círculo de competencia de todo el mundo. Oye, pues tú también tienes capacidad de estudiarte las cosas y de aprender. Y es Mm, una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta. ya. Ya el criterio que tengas tú y el know-how que desarrolles, ¿no? Que es un poco lo que está en tu tejado. Claro, sí. Bueno, Juan de, ha sido un gusto tenerte por aquí, conocer mejor cómo estáis viendo la situación, lo que tenéis en cartera, pues no, yo creo con ejemplos muy, muy interesantes Sí, y de estas tendencias que estamos sí, viendo sí, ahora. sí. Así Y que nada, nada, bueno, gracias a vosotros por invitarnos y esperemos que podamos repetirlo en alguna otra de forma presencial. seguro, seguro, ya falta menos, ya Ya falta falta menos. menos, sí, sí, ánimo todo. Sí, sí. Así que nada. Oye, por cierto, que no lo he dicho al principio, Noctua, que allí Cierto, fíjate que sois me he hecho una podcasters nota también, mental antes de bastante. que lo hemos Eh, comentado antes justo, oye, vosotros tenéis esto, pero nosotros también, por si alguien está interesado, tenemos Noctua, que es nuestro podcast, donde tenemos Noctua News, que es un noticiario semanal de las noticias más relevantes, donde comentamos algo así en profundidad. Y luego tenemos Noctua Talks, que es del estilo Affinet Talks, ujú, donde pues traemos gente de que trabaja en las empresas que nosotros trabajamos para que cuenten qué es lo que hacen y desmitificar un poco esta idea de que pues esto es Terra, claro. sino que Pues, hay modelos de negocio detrás contrastados. pues ahí está, ya sabéis, Noctua lo seguís, también los noctueros, seguidnos a Finectox, ¿eh? Exactamente, exactamente. Así que nada, un placer, gracias, gracias Juan. Muchas gracias.